Saludos, bienvenido y bienvenida a tu canal Dios y Gobierno, medio por el cual seguimos testificando que la nueva Venezuela ya nació y esta es libre. Muy pronto aparecerá en escena de la mano de su rey y gobernante. Ella viene acompañada por sus propios legisladores. La nueva Venezuela trae su propio sistema de justicia. Ella trae su propio sistema monetario. Ella viene con sus propias instituciones y su propia constitución. La nueva Venezuela es una potencia militar y económica, es cabeza de naciones. La nueva Venezuela será respetada en el mundo. Te habla el pastor Domingo Pernalete de la ciudad de Cabimas, estado Zulia, Venezuela. En esta ocasión, para que comprobemos cómo en el texto bíblico se encuentra expresado el gobierno de Dios plenamente manifestado a los hombres. Dice el Nuevo Testamento que Jesús fue bautizado por el profeta Juan en el río Jordán. Y menciona allí que cuando él subió del agua, los cielos le fueron abiertos. El Espíritu Santo vino sobre él y se oyó la voz del Padre que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora vamos a ver cómo es que estas expresiones revelan el gobierno de Dios manifestado a los hombres. Es puro gobierno. Esas expresiones son puro gobierno, el diseño gubernamental de Dios. Y es que esas expresiones que Dios habló ahí en el bautismo de Jesús, era común escuchar para aquellas civilizaciones en aquel tiempo. Cuando un hombre tenía a un hijo mayor de edad, ya era un hombre completo, preparado en todas las áreas para manejar los asuntos de su padre. El papá lo llevaba a las puertas de la ciudad o las puertas de la nación, y allí el padre daba ese discurso público. Cuando el papá se presentaba con su hijo, que ya era un hombre completo, plenamente preparado, él daba testimonio público y decía: Este es mi hijo amado, en quien yo me complazco o en quien tengo complacencia. A partir de ese testimonio, ya la gente de negocios de la ciudad podía hacer negocios con ese hombre. Por lo general era el primogénito de su padre. Y esto se hacía a las puertas de la ciudad. La palabra puertas de la ciudad, nosotros tenemos que preguntarnos en el día de hoy: ¿dónde se encuentran las puertas de la ciudad? ¿Dónde se encuentran las puertas de la nación? Esas puertas revelan las instituciones que funcionan en el lugar, es decir, el lugar donde se toman las decisiones de una ciudad o de una nación. Ese lugar es llamado en el contenido bíblico, es llamado las puertas de la ciudad. Este principio sigue vigente al día de hoy. Aquellos lugares donde se decide el destino de las naciones, donde se decide el destino de las ciudades, allí están las puertas de la ciudad. Pero, ¿qué sucede? En el tiempo de Jesús había rey designado por los romanos, que era Herodes. También habían
estaban las estructuras, habían lo que para aquel tiempo eran las instituciones que gobernaban. Toda esa estructura estaba. Sin embargo, el Padre Celestial no los reconoció como autoridad. El Padre Celestial en ese momento reconoció fue al profeta Juan el Bautista como la máxima autoridad que él había constituido sobre la tierra en ese momento. Por tanto, lo que Dios tomó como puertas de la nación fue el lugar donde estaba el profeta Juan. Para Dios, ese lugar era las puertas de la nación, no era el lugar donde estaba Herodes. Es importante que nosotros comprendamos que Dios está revelando aquí su diseño gubernamental, porque mucha gente cristiana se encuentra presa y cautiva en algunas palabras que se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, dice el Nuevo Testamento: sométase toda persona a las autoridades superiores. Autoridades superiores. Luego dice: porque no hay autoridad constituida si no es de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Recordemos que en el tiempo de Jesús había rey designado por los romanos. Estaban las estructuras del poder que dominaba, que era Roma. Sin embargo, la máxima autoridad constituida por Dios sobre la tierra era el profeta Juan el Bautista. Y por tanto, el lugar donde el profeta hacía su oficio fue el lugar que Dios tomó como las puertas de la nación. Y allí él dio el testimonio diciendo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre estaba diciendo en ese momento: a partir de esta hora, este es mi hijo que va a manejar mis asuntos, va a representar mis negocios en la tierra. Recordemos, pasaje bíblico que citamos hace un instante: sométase toda persona a las autoridades superiores. Dios estaba allí manifestando el diseño de su gobierno. Su gobierno es un gobierno superior. El pueblo de Dios tiene que saber qué cosas son las autoridades superiores. Las autoridades superiores son las que han sido constituidas por Dios directamente. Pero como la iglesia del Señor está acostumbrada a un sistema democrático, piensa que el gobierno de Dios se rige del mismo modo. Dios no está esperando que un grupo de impíos elija a un representante para él decir que esa es la autoridad. Dios no reconoce autoridades que él no haya constituido. Y en el caso venezolano, la iglesia de Dios tiene que discernimiento, porque las autoridades superiores en Venezuela ya están constituidas por el Señor y no son precisamente las que llegaron allí por elección.